Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que pueda seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de J.B. Beasley y Tracy Howlett. J.B. Beasley nació el 31 de julio de 1982 en Estados Unidos. Creció junto a sus padres y sus 4 hermanas, Jackie, Gillian, Jamie y JoBeth Burgon. J.B. era una chica humilde de corazón. Tenía un alma generosa y una pasión eterna por la danza. Destacaba por su talento y por hacer bien todo lo que intentaba. Tenía una sonrisa que iluminaba una habitación, según decían sus allegados. La jovencita de piel blanca, rostro ovalado, cabello oscuro y una amplia sonrisa, era hermosa por dentro y por fuera. No importaba lo que estuviera pasando, siempre estaba feliz y podía alegrar el día de cualquiera sin decir una palabra. Le encantaba la música country y sus principales exponentes como Garth Brooks, Dixie Chicks, Alan Jackson y Tim McGraw. Para J.B., Tracy Howlett era su mejor amiga en el mundo, con quien tenía tantas cosas en común que incluso se parecían físicamente, solo que Tracy tenía el cabello más claro, sin ser totalmente rubia. Siempre estaban ocupadas haciendo algo juntas, disfrutando de la vida en Alabama, donde ellas residían. Tenían energía para todo. Los fines de semana solían broncearse, bailar, ir de compras y salir con sus amigas y sus amigos. En 1999, J.B. y Tracy cursaban el último año de la secundaria en el Instituto Northview de Dothan, Alabama. El 31 de julio de 1999, las dos inseparables amigas de 17 años salieron a celebrar el cumpleaños de J.B. Los planes de esa noche eran ir a una fiesta campestre en una localidad cercana a Dothan. Sobre las 22:30, las chicas viajaban en el Mazda 929 de J.B., un regalo de su padre. La fiesta a la que iban se celebraba cerca de Headland, a unos 24 kilómetros al noreste de Dothan. En algún punto del camino se perdieron y su despiste las llevó a Ozark, una localidad situada a unos 30 kilómetros al oeste de su destino previsto. Hacia las 23:30, muy cerca de la medianoche, la pareja se detuvo para pedir indicaciones en el aparcamiento de una gasolinera y tienda de conveniencia Big Little. Esta fue su última ubicación conocida. Las imágenes de vigilancia confirmaron la presencia de las dos amigas en los alrededores de la tienda. Tras recibir orientación de una mujer y su hija pequeña para tomar la vía en la dirección correcta, Tracy utilizó un teléfono público situado fuera de la tienda para llamar a sus padres e informarles de que ella y J.B. se habían perdido. Aunque sus padres se angustiaron, ella los tranquilizó diciéndoles que ya tenían indicaciones para seguir el camino correcto y que llegarían pronto a casa. Nunca más se supo de ellas. Tras horas de espera en casa sin noticias de su hija, los padres de Tracy llamaron a la policía a las 8 de la mañana siguiente y denunciaron la desaparición de J.B. y Tracy. Casi al mismo tiempo, agentes de la policía de Ozark encontraron el Mazda 929 negro aparcado en Herring Avenue,
a menos de 1 kilómetro del teléfono público que Tracy había utilizado la noche anterior para llamar a su casa. Según los agentes, cuando el vehículo fue descubierto inicialmente, no había signos evidentes de juego sucio. La policía dijo que el motivo por el que las chicas se detuvieron seguía siendo un gran misterio y que no parecía que las dos amigas hubieran sido obligadas a salirse de la carretera porque el Mazda no presentaba daños. Lo que sí resultaba llamativo era que el auto estaba embarrado y casi sin combustible, a pesar de haber llenado el tanque el día anterior. La ventanilla del conductor estaba abajo unos centímetros y las puertas no estaban cerradas con los seguros. Cualquiera podría abrirlas. La licencia de conducir de JB fue encontrada en la consola del auto y los bolsos de las chicas también fueron hallados dentro del Mazda. Sin embargo, faltaban las llaves. Pasaban las horas y no había rastro de JB y Tracy. La policía de Dothan envió a un investigador al lugar donde estaba el auto, con la intención de remolcarlo de vuelta a la ciudad para hacer experticias. Mientras los agentes esperaban a la grúa, el investigador descubrió que podía abrir el maletero con una palanca interior, sin necesidad de utilizar las llaves. Habían pasado 6 horas desde el hallazgo del vehículo y se acercaban las 2 de la tarde cuando abrió el maletero. JB y Tracy estaban dentro. Estaban muertas, con una sola herida de bala de calibre 9 milímetros en la cabeza. Las chicas estaban vestidas y no había signos evidentes de lucha. Sin embargo, Tracy tenía un único disparo en la sien, un arañazo en un brazo y espinas de zarza en los pantalones. Las zapatillas New Balance de $95 que había comprado la semana anterior estaban cubiertas de barro. Por la posición de los cuerpos, era evidente que a ella la habían metido primero en el maletero. Un casquillo de 9 milímetros estaba sobre su pierna. A JB le habían disparado en la mejilla y estaba notablemente sucia, con barro en los zapatos. Los pantalones de ambas chicas estaban mojados desde las rodillas hacia abajo. Rápidamente se descartó el robo como móvil, cuando se confirmó que en el interior del Mazda no solo estaban los bolsos de las jovencitas, sino también sus joyas, dinero y tarjetas de crédito. El único objeto que faltaba era el llavero de JB, que contenía las llaves de su auto y otras llaves. Se describió como un llavero con bloques blancos y letras negras que decían "Hard to Get". Las autopsias confirmaron que ninguna de las dos jovencitas había sido violada y también se determinó que no había rastros de alcohol o drogas. Sin embargo, más de 2 meses después, el Laboratorio Estatal de Criminalística emitió un informe en el que se indicaba que habían hallado restos de semen en el sujetador, las bragas y la piel de JB. Las fuerzas del orden esperaban que el semen condujera finalmente a un sospechoso. Además, se recuperó una huella desconocida de la palma de la mano en la tapa del maletero. Las autoridades también pudieron determinar que las dos amigas no habían sido asesinadas en el lugar donde estaba aparcado el Mazda, en Herring Avenue. David Emery, fiscal de distrito de los condados de Dale y Geneva, señaló en ese entonces que se debía suponer que se trató de un delito sexual, o al menos el doble asesinato surgió de un delito sexual. Insistió en la importancia de poder hallar al hombre cuyo semen fue hallado en la ropa íntima, porque seguramente él sería el asesino. En el plazo de una semana, la policía anunció la creación de una línea de atención telefónica 24 horas en todo el país para recibir pistas, así como un fondo de recompensa que rápidamente creció hasta alcanzar los $15,000 en donaciones de residentes de la zona. El entonces gobernador de Alabama, Don Siegelman, anunció el aporte de otros $10,000 en fondos estatales. Entretanto, la investigación continuaba y la búsqueda de sospechosos mantenía activos a los agentes. Fue entonces
cuando se supo que a las 11:30 de la noche del 31 de julio de 1999, al mismo tiempo que Tracy llamaba a sus padres desde el teléfono público del Big Little Store, Johnny William Barrentine, mecánico a tiempo parcial de 28 años, le dijo a su esposa que iba a comprar leche para el hijo de la pareja de 2 años. Johnny no regresó a casa hasta poco antes de la 1 de la madrugada y, según su esposa, cuando entró estaba visiblemente alterado. Cuando le preguntó el motivo de su demora y de sus nervios, le dijo que su auto había sido atropellado por un camión negro con matrícula de Dothan cerca de Herring Avenue. En los días siguientes, Johnny confesó a otras personas que sabía algo sobre los asesinatos de las 2 adolescentes halladas en Herring Avenue. Solo dijo que creía saber quién lo había hecho. Relató a Valin Murphy, cuyo novio, Leon Jordan, animó al hombre a acudir a las autoridades y cobrar la recompensa. Finalmente, Johnny siguió el consejo y el 1 de septiembre, exactamente un mes después de que se encontraran los cadáveres de JB y Tracy, se reunió con la policía. La entrevista de 4 horas fue grabada en video y en ella acabó contando 6 historias diferentes, y en algunas de ellas situándose él mismo en la escena del crimen. Según el jefe de policía de Ozark, Tony Spivey, Johnny dijo inicialmente que la noche de los asesinatos había visto un camión negro alejarse a toda velocidad de la zona donde se encontró a las jovencitas. A medida que avanzaba la entrevista, cambió varias veces su versión, afirmando finalmente que había recogido a un hombre tatuado al que no conocía y que ambos pasaron por la tienda Big Little Store. Indicó que el hombre al que había llevado se subió a un auto con 2 chicas a las que identificó como las chicas muertas y le dijo que las siguiera. Se detuvieron en Herring Avenue, donde el hombre sacó a las jovencitas del auto. Según el extraño relato de Johnny, él oyó 2 disparos, pero no se fue. Poco después, cuando el hombre regresó, lo subió a su auto nuevamente, lo dejó en otro lugar y luego se fue a casa. En otra versión, Johnny confesó a los investigadores que el hombre al que había recogido y llevado era en realidad su vecino. Lo más alarmante es que el hombre vivía a menos de 1,5 kilómetros del lugar donde la policía descubrió los cadáveres de las 2 amigas. La policía detuvo a Johnny en el acto, considerándolo el principal sospechoso, y lo acusó de 2 cargos de asesinato. Pero había problemas con sus declaraciones. Nunca mencionó actividad sexual que pudiera explicar el semen hallado en el cuerpo y la ropa de JB. El vecino al que implicó tenía coartada para esa noche y el ADN del semen no coincidía con el de Johnny o el vecino. El hombre fue confrontado con todas sus confusas declaraciones. Los investigadores estaban sorprendidos porque la ficha policial del sujeto estaba tan limpia que parecía como si acabara de despertarse de un profundo sueño. Decididos a saber la verdad, lo presionaron un poco y confesó inmediatamente que había inventado toda la historia con la esperanza de conseguir dinero rápido. Sin embargo, como ya había sido acusado como implicado en los asesinatos, fue llevado ante un gran jurado que debía decidir su destino. Tony Spivey, el jefe de policía de Ozark, explicó lo que convirtió a Johnny en sospechoso. Sus declaraciones fueron acertadas cuando dijo que las chicas fueron sacadas del auto. Una de ellas corrió, ambas estaban combativas, escuchó 2 disparos y el asesino las metió en el maletero. En una vista preliminar celebrada el 21 de septiembre, el agente de la Oficina de Investigación de Alabama, Charles Hoggins, testificó que Johnny fue capaz de describir la ropa de las jovencitas y otros objetos relacionados con el crimen. El jefe de policía de Ozark dijo que el fiscal del distrito, que estaba presente durante el interrogatorio del sujeto realizado el 1 de septiembre, dio instrucciones a la policía para que detuviera a Johnny.
Cuando se anunció su detención en una rueda de prensa, la policía estaba segura de haber arrestado al hombre correcto. Afirmó que actuaron conforme a las evidencias y que estaban entre la espada y la pared porque, si no lo acusaban, quizá estaban dejando salir por la puerta a un asesino. Johnny estuvo detenido sin fianza en la cárcel del condado de Dale desde el 1 de septiembre. En una vista de fianza celebrada el 18 de octubre ante el juez de circuito P.B. McLaughlin, él negó estar implicado en los asesinatos. Dijo al juez que nunca recogió a un hombre tatuado y que no vio nada la noche de los asesinatos, pero el juez denegó la libertad bajo fianza y nombró al veterano abogado Bill Cominos, con 36 años de experiencia, para representar al acusado. Los amigos y la familia de Johnny estuvieron a su lado, declarando su inocencia a cualquiera que quisiera escucharlos. Su madre, Faye Valentine, dijo a los periodistas que él tenía un hijo de 2 años y como padre no era capaz de hacer nada que pudiera dañar a 2 niñas. El abogado Bill Cominos dijo que su cliente había tropezado al verse en una situación con investigadores que no era capaz de manejar. Hablando en un tono lento y mesurado, con las manos juntas, casi como si estuviera rezando, dijo que desde el principio, al ver al auto y las pruebas, tuvo la sensación de que Johnny no podía haber hecho eso. Sostuvo que la policía estaba sometida a una gran presión para que arrestara a alguien y que el dinero de la recompensa no paraba de crecer. Creció lo suficiente como para atraer a Johnny. Alegó que al tenerlo, los policías interrogaron durante 4 horas. Según el defensor, la mejor prueba de que Johnny dijo lo que ellos querían oír estaba en el video del interrogatorio, en el que las preguntas pasaron a ser acusaciones y las acusaciones pasaron a sugerencias, hasta obtener lo que deseaban. Cuando le tocó testificar, Johnny, que llevaba varios años viviendo en Ozark con su mujer y su hijo, dijo que acudió por primera vez a Tony, el jefe de la policía de Ozark, varios días después de los asesinatos, para contarle un rumor y darle un nombre, pero Tony le dijo que la policía ya había comprobado el rumor y que el hombre que nombraba no era sospechoso. También relató que, varios días después de los asesinatos, él, su mujer y su cuñado fueron al lugar de los hechos en Herring Street, donde se encontró el Mazda de JB, en busca de algo que pudiera ayudar a la policía a resolver el caso. Afirmó que estaba agotado cuando le contó la historia a la policía en la entrevista del 1 de septiembre en la comisaría, que fue entrevistado durante más de 4 horas y no le dijeron que podía ir al baño o marcharse en cualquier momento. Dijo que la policía lo engañó para que contara la historia. En una vista del juicio, se informó que Johnny sufría un retardo mental leve, que había terminado el 7º curso y parte del 8º en la secundaria y estaba en clases de educación especial. Después de que se reveló que el ADN de Johnny Valentine no coincidía con el del semen encontrado en el cuerpo y la ropa de JB, el juez aprobó la petición de fianza. Salió de la cárcel el viernes 17 de diciembre. En enero, un gran jurado del condado de Dale se negó a acusarlo. El abogado dijo en ese momento que Johnny se había mudado a Daleville y estaba tratando de recoger los pedazos para rearmar su vida. Insistió en que no había pruebas físicas que vincularan al hombre con los asesinatos. Sin embargo, la policía de Ozark todavía lo consideraba sospechoso y dijo que podría ser acusado más adelante si nuevas pruebas apuntaban hacia él. Otro sospechoso fue un hombre de Michigan que estaba en una fiesta la noche de los asesinatos cerca del lugar donde se encontró el Mazda con los cuerpos de JB y Tracy en el maletero. Según Tony, jefe policial de Ozark, era un sospechoso muy viable, incluso después de que las pruebas no coincidieron con el ADN encontrado en la ropa de JB. El hombre,
cuya identidad no fue revelada, abandonó la ciudad pocos días después de los asesinatos, y los investigadores viajaron 3 veces a Michigan para entrevistarse con él, pues no podía dar cuenta de 3 o 4 horas de su tiempo en la noche de los asesinatos. Al final, era una pista errónea. El conductor de una camioneta blanca pequeña fue el tercer sospechoso. Una cámara de videovigilancia del interior del Big Little Store captó una imagen granulada y de mala calidad de lo que parecía ser una pequeña camioneta blanca en los surtidores de gasolina, al mismo tiempo que JB y Tracy estaban en el teléfono exterior llamando a los padres de Tracy. Para ese momento, la tienda había cerrado y no había constancia de ninguna compra de gasolina en el surtidor con tarjeta de crédito o débito en ese momento. El video no mostraba a nadie saliendo del camión y tampoco se pudo ver claramente al conductor. Tras publicar una foto del camión en los medios de comunicación, un mes después de iniciada la investigación, nadie se había presentado. El jefe policial de Ozark, ansioso de hallar un responsable, indicó que el camión y su conductor parecían haber desaparecido, y él pensaba que esa podía ser la clave. Sin embargo, fue un cabo suelto más en el caso. A principios de marzo de 2000, se informó que una muestra de ADN tomada a un hombre en el condado de Jones, Mississippi, estaba siendo comparada con las muestras tomadas del cuerpo de JB, pero Tony informó de que ninguna prueba objetiva conocida en ese momento vinculaba al hombre con los brutales asesinatos de las chicas de Alabama. Tony dijo que el hombre que fue extraditado desde el condado de Jones había sido arrestado allí por una orden de detención pendiente, emitida en Ozark por posesión de parafernalia de drogas. El sujeto se había alojado con unos parientes en Ozark y se marchó 2 días después de los asesinatos. Según Tony, los investigadores lo interrogaron exhaustivamente y obtuvieron muestras de ADN que se habían enviado al laboratorio forense, pero no tenían ninguna información objetiva que lo conectara con este caso. Solo querían estar doblemente seguros de que no estaba implicado. En los años inmediatamente posteriores al asesinato, los investigadores realizaron más de 500 entrevistas y los expertos forenses analizaron el ADN de más de 70 posibles sospechosos, según informes publicados. En 2005, 6 años después, el misterio persistía al borde de Herring Avenue. El padrastro de Tracy, Mike Roberts, dijo en ese entonces que a menos que alguien hubiera pasado por una situación similar, nunca sabría lo terrible y doloroso que era perder una hija. El secreto de lo que realmente ocurrió aquella noche había eludido a todos los que quisieron cerrar el caso. La madre de Tracy, Carol Roberts, dijo que aún recordaba la última conversación que sostuvo con su hija. Detalló que, al final de la llamada telefónica, cuando le notificó que estaba perdida y que pronto volvería, le dijo: «Mamá, te quiero». Y no pudieron hablar nunca más. Cuando deberían estar celebrando el 23º cumpleaños de JB, sus allegados hicieron un memorial, encendieron velas y señalaron que nunca olvidarían a las 2 amigas y pidieron al resto de la ciudadanía que tampoco las olvidaran. Los padres de Tracy señalaron que cuando su hija yacía en el ataúd, le prometieron que hasta su último aliento lucharían por hallar a quien lo hizo y pretendían cumplir esa promesa. De hecho, contrataron a un jefe de policía jubilado, con experiencia en casos sin resolver, quien había identificado a 3 posibles sospechosos. Las familias de las víctimas pidieron tanto a la policía de Ozark como a la oficina del sheriff del condado de Dale que cooperaran con la investigación privada en ese entonces. En 2014, familiares y amigos celebraron una vigilia en Ozark para recordar a JB y Tracy. 2 cruces junto con un ángel marcaban el lugar en Herring Street, donde las 2 adolescentes
fueron halladas muertas a tiros. Al cumplirse 15 años, sin que el caso fuera resuelto, Carol y Mike, los padres de Tracy, dijeron que no pasaba un día sin que pensaran en su hija y en su mejor amiga. Señalaron que su fe en Dios era lo que les hacía seguir adelante, pues creían que algún día alguien sería detenido y acusado de ambas muertes. Aunque no había nuevas pistas, la policía de Ozark insistió en que el expediente no estaba cerrado, que habían trabajado innumerables horas junto con otras agencias de la ley locales, estatales y federales, y que seguían comprometidos con la resolución de este caso. Las hermanas J.B. rompieron el silencio con el paso de los años. Fue así como Jackie señaló que ella tenía 9 años cuando ocurrieron los hechos y se estaba preparando para su cumpleaños número 10 el domingo siguiente. Recordó que era una noche normal en casa de su padre y que sus 3 hermanas y ella estaban pasando el rato con 3 primos que habían viajado desde Japón para quedarse con ellas durante un mes. JoBeth, quien tenía 7 años para entonces, recordó que aquella noche que parecía normal terminó cambiando para siempre la vida de todos. La vida sin JB ya resultó bastante dura para sus 4 hermanas menores, pero indicaron que no tener una respuesta a lo que ocurrió aquella fatídica noche les pareció algo inaceptable y ansiaban que esa realidad cambiara para poder tener un cierre. Aunque se presentaron muchas teorías y se investigaron innumerables pistas, el asesino de las adolescentes seguía en libertad. Pero eso no impidió que las familias de ambas víctimas siguieran buscando justicia. Estaban decididos a asegurarse de que la historia de JB y Tracy no cayera en el olvido y que el caso permaneciera fresco en los corazones y las mentes del público hasta que el culpable saliera a la luz. Crearon el grupo Justicia para JB y Tracy en Facebook, que sumó casi 4,000 miembros. Vendieron calcomanías de vinilo con el fin de utilizar el dinero para ayudar a crear conciencia sobre el caso. Lavados de autos y carreras 5K también formaron parte de los eventos llevados a cabo por los familiares, decididos a seguir buscando respuestas y lograr que se hiciera justicia. A pesar de la amplia publicidad que se le dio al doble asesinato de las lindas y alegres adolescentes, tras aparecer en America's Most Wanted, The Maury Show, Haunted Evidence, Unsolved Mysteries y varios medios de comunicación, el caso seguía sin resolverse. Sin embargo, Jackie, JoBeth, Gillian y Jamie, a través de su persistente búsqueda de respuestas y sus esfuerzos de promoción del caso, mantuvieron el empeño de romper el muro de silencio y desenmascarar al asesino de su hermana y su mejor amiga. La gran sorpresa se produjo en 2019. Por una web para buscar parientes, hallaron 20 años después al presunto asesino. Las autoridades del sureste de Alabama dijeron que habían detenido a un sospechoso de los asesinatos de las 2 estudiantes de secundaria con la ayuda de un laboratorio privado y una base de datos genealógica pública. El hombre fue identificado como Collie McCraney, de 45 años, quien se enfrentaba a cargos por los 2 asesinatos ocurridos el 1 de agosto de 1999. Collie se graduó en Carroll High School en Ozark en 1992, donde fue presidente del Club de Bibliotecas y atleta. En el momento del crimen, tenía 26 años y vivía a pocos kilómetros de donde se encontraron los cuerpos de JB y Tracy. En 1999, el hombre se divorció y ya era un veterano del ejército. Había pasado tiempo sirviendo en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Biloxi, Mississippi, desde 1993 hasta 1997. Carol, la madre de Tracy, en declaraciones a la agencia de noticias Associated Press, relató que se quedó paralizada en estado de shock cuando se enteró de la detención. Dijo que sabía que todavía tenían un largo camino por delante
hasta lograr que el sujeto fuera condenado, pero estaba dispuesta a dar la batalla. El jefe de policía de Ozark, Marlos Walker, no quiso detallar cómo Collie supuestamente se encontró con las chicas esa noche. Dijo que los investigadores aún no tenían bien establecido un motivo, pero describió cómo las autoridades pudieron identificar al hombre como sospechoso, utilizando la genealogía genética, una técnica de ADN emergente que ha ganado popularidad entre las fuerzas del orden desde que se utilizó en California para identificar a Joseph James DeAngelo como sospechoso en el famoso caso de El asesino del Golden State. La técnica utilizaba bases de datos de ADN públicas en las que los usuarios que han obtenido sus propios perfiles de ADN de empresas comerciales como Ancestry.com y 23andMe pueden cargarlos para ampliar la búsqueda de parientes. Desde la detención de DeAngelo, otros investigadores de casos sin resolver han utilizado perfiles de ADN de sospechosos no identificados para buscar en las bases de datos públicas de planos genéticos, con la esperanza de encontrar una coincidencia parcial, es decir, un pariente, y desarrollar un árbol genealógico para la búsqueda de un sospechoso. La técnica ofrece una nueva vía a los investigadores que han podido elaborar perfiles de ADN no identificados a partir de pruebas obtenidas en el lugar del delito, pero no han dado con una coincidencia a través de la base de datos criminalística nacional del FBI. Como Collie no había sido detenido anteriormente, su ADN no se había introducido en la base de datos conocida como CODIS. En septiembre de 1998, Collie fue demandado por una mujer en un caso de paternidad. Un juez ordenó que presentara su ADN el 30 de julio de 1999, justo un día antes de los asesinatos. En aquel momento, a Collie finalmente se le ordenó pagar $243 en manutención de menores y $50 por mes para ponerse al día. Pero como el hombre no tenía antecedentes, su ADN nunca se envió a la base de datos nacional que se usa para atrapar criminales. No obstante, algunos años después, su ADN fue incorporado a una página web que busca la genealogía de las familias, que es utilizada por muchas personas para dar con el paradero de sus familiares. El jefe policial explicó que su departamento se asoció el pasado otoño con Paramount Nanolabs, un laboratorio privado con sede en Virginia, para realizar el análisis a través de la base de datos pública HeadMatch. La técnica utiliza un perfil extraído del ADN recogido en la escena del crimen. Los investigadores hallaron a un familiar y a partir de ahí identificaron a Collie como sospechoso. Una muestra de ADN recogida de Collie confirmó la coincidencia con el ADN de la escena del crimen y fue detenido durante un control de tráfico cerca de Dayville. Marlos dijo que conocía a Collie, pues asistió a la escuela en Ozark, y dijo que estaba muy sorprendido cuando apareció la coincidencia, y agregó que todas las personas con las que habló dijeron lo mismo, pero el ADN no miente. Indicó que el arresto se produjo tras un largo tiempo de espera para la comunidad, la aplicación de la ley y la familia de las víctimas. Detalló que en todas partes donde estuvo, en las horas que siguieron a la captura de Collie, la gente simplemente respiraba aliviada al saber quién fue el responsable del crimen. El fiscal de distrito, Kirky Adams, dijo que pediría la pena de muerte por los múltiples cargos capitales presentados contra Collie, quien estaba detenido sin fianza en la cárcel del condado de Dale, y que se programaría una vista preliminar en algún momento de las próximas semanas. Se refirió al valor mostrado por las familias de las víctimas y dijo que se imaginaba el alivio que podían sentir, ya que finalmente se haría justicia. El abogado de Collie, David Harrison, dijo a la Associated Press que le preocupaba que las redes sociales lo condenaran antes
de que se evaluaran las pruebas. David describió a Collie como un destacado miembro de la comunidad y un hombre casado con hijos y nietos. Había sido camionero y tenía su propia iglesia, donde predicaba hasta que fue detenido. Reveló que estaba pensando pedir que el juicio se trasladara a otro lugar para garantizar un jurado imparcial. El inicio del juicio tuvo tropiezos, pues muy pocos miembros del jurado se presentaron para el inicio del caso. En consecuencia, el juez William H. Fillmore del Tribunal del Circuito del Condado de Dale aplazó el juicio de Collie de 48 años. Solo 75 de los 250 posibles jurados se presentaron para el inicio de la selección del jurado el lunes, y ese número se redujo rápidamente por razones que incluyen una gran cantidad de publicidad sobre los asesinatos y la detención del presunto homicida. La cadena de televisión WTVY-TV, afiliada a la CBS, informó que dado el escaso número de personas entre las que los abogados podían seleccionar un jurado, el juez suspendió el juicio hasta el próximo año. La noticia más reciente de este caso se produjo en noviembre de 2022. En ese momento, el fiscal general de Alabama, Steve Marshall, anunció que sería él quien procesaría a Collie. También se supo que el juicio está previsto para abril de 2023. Según los documentos judiciales presentados, el fiscal Steve asumió el caso después de que el fiscal adjunto del condado de Dale, David Emery, el fiscal principal, sufriera lesiones graves en un accidente de bicicleta. Los medios reflejaron que Collie está acusado de los disparos tipo ejecución en 1999 de las estudiantes de Dothan de 17 años, J.B. Beasley y Tracy Howlett. Como fiscal principal, Steve se batirá en duelo con el extravagante abogado David Harrison, quien junto con Andrew Scarborough representa a Collie. Se espera que planteen teorías de que otros podrían ser los asesinos cuando se juzgue a Collie en abril. El interés del fiscal Steve en este caso se remonta a años atrás. Asistió al anuncio del arresto de Collie en 2019 después de que el ADN lo implicara. El fiscal general adjunto de Alabama, Jimmy Thomas, también se unió al equipo de la fiscalía. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.